Cuidado. Existe una línea muy fina entre un ayuno que mueve la mano de Dios y un ayuno que lo ofende. La Biblia revela que puedes pasar días sin comer, debilitar tu cuerpo y no recibir absolutamente nada a cambio. Peor aún, puedes estar atrayendo juicio en lugar de bendición. Hoy, vamos a abrir los expedientes del ayuno para revelar los errores fatales que la mayoría de los creyentes comete sin saber. ¿Qué sabía Moisés que nosotros hemos olvidado? Esta práctica es tan poderosa que los hombres y mujeres más cercanos a Dios la utilizaron en los momentos más críticos de sus vidas. Moisés la practicó antes de recibir los 10 mandamientos. Elías la utilizó antes de enfrentar a los profetas de Baal. Esther arriesgó todo basándose en ella antes de salvar a su pueblo de la aniquilación. Y Jesús mismo, el Hijo de Dios, la empleó durante 40 días antes de comenzar su ministerio terrenal. ¿Qué tienen en común todos estos momentos decisivos de la historia sagrada? El ayuno. Pero aquí está la pregunta que debería inquietarte. ¿Por qué esta práctica específica parece abrir puertas celestiales que permanecen cerradas de otra manera? Durante miles de años, civilizaciones enteras han ayunado. Los griegos antiguos lo hacían antes de consultar el oráculo de Delfos. Los egipcios ayunaban como preparación para sus rituales más sagrados. Los filósofos como Platón y Pitágoras lo recomendaban para alcanzar claridad mental y espiritual. Pero había algo radicalmente diferente en el ayuno judío, algo que lo distinguía de todas las demás prácticas religiosas del mundo antiguo. No era simplemente un ritual de purificación física o una técnica de autodisciplina. Era un acto de comunicación directa con el Dios vivo, un lenguaje espiritual que trascendía las palabras y penetraba dimensiones invisibles. Los profetas hebreos no ayunaban para impresionar a otros o para demostrar su fuerza de voluntad. Ayunaban porque habían descubierto algo que la mayoría de la humanidad desconocía. Existe una conexión profunda entre la negación voluntaria del cuerpo y la amplificación de la sensibilidad espiritual. Cuando Daniel buscaba entender las visiones que Dios le había dado, ayunó 21 días hasta que un ángel atravesó las barreras dimensionales para traerle la revelación. Cuando Nehemías escuchó sobre la destrucción de Jerusalén, su primer instinto no fue hacer planes o reunir recursos, sino ayunar y orar, y fue precisamente en ese estado que Dios le dio la estrategia completa para reconstruir los muros en tiempo récord. Pero aquí está el problema que nadie te ha dicho. El ayuno puede ser completamente inútil. Sí, has escuchado bien. De hecho, existe evidencia bíblica de que ciertos tipos de ayuno no solo son ineficaces, sino que pueden ser ofensivos para Dios. El profeta Isaías dedicó un capítulo completo a denunciar el ayuno hipócrita de su generación. Un ayuno que seguía todas las formas externas, pero carecía completamente del poder transformador. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ayuno que mueve montañas y uno que es simplemente pasar hambre? ¿Qué sabían Moisés, Elías, Esther y Jesús que la mayoría de las personas religiosas desconocen? Y más importante aún, ¿cuáles son esos errores fatales que pueden anular completamente el poder espiritual de tu ayuno? Imagina las antiguas calles de Babilonia, donde los sacerdotes subían a los sigurats en días de eclipse, privándose de alimento para apaciguar a los dioses enfurecidos. O las orillas del Nilo, donde los egipcios ayunaban antes de consultar los oráculos, creyendo que un estómago vacío abría las puertas del mundo espiritual. El ayuno no nació con Israel. Era una práctica tan antigua como la civilización misma, tejida en el tapiz religioso de cada cultura del Oriente Medio. Pero aquí está el giro fascinante. Lo que Israel hizo con esta práctica fue revolucionario, casi subversivo. Tomaron algo común y lo transformaron en algo completamente diferente. En las tablillas cuneiformes de Mesopotamia, encontramos registros de ayunos rituales diseñados para manipular a las deidades. Los cananeos ayunaban para despertar a Baal de su sueño invernal. Los hititas se privaban de comida creyendo que sus dioses tenían hambre de sacrificio humano, aunque fuera simbólico. El patrón era universal, el ayuno como moneda de cambio, como palanca para mover el brazo divino, como técnica para forzar una respuesta celestial. Era transaccional, mecánico, casi mágico. Tú te privas, los dioses responden.
causa y efecto, un contrato espiritual escrito en hambre. Pero cuando llegas al texto hebreo, algo radicalmente distinto emerge. La palabra tzoum no significa simplemente abstenerse de comida. Su raíz lingüística sugiere cubrirse la boca, un acto de silenciamiento voluntario, de humillación consciente. No es una técnica para conseguir algo de Dios, sino una postura para encontrarse con Él. Los profetas hebreos atacaron ferozmente cualquier intento de convertir el ayuno en manipulación divina. Isaías capítulo 58 es devastador en su crítica. Dios rechaza el ayuno que busca resultados sin transformación, que inclina la cabeza como junco pero mantiene el corazón intacto. El ayuno bíblico no es ascetismo griego, es negación del cuerpo basada en el dualismo platónico, que considera la materia como prisión del alma. Aquí está la distinción crucial que la mayoría pierde. Los griegos ayunaban para escapar del cuerpo. Los hebreos ayunaban para honrar al creador del cuerpo. Los paganos ayunaban para cambiar la mente de sus dioses. Israel ayunaba porque Dios ya había cambiado sus corazones. Es respuesta, no negociación. Es consecuencia, no causa. Cuando Moisés subió al Sinaí y estuvo 40 días sin comer, no estaba intentando convencer a Yahweh de nada. Estaba tan abrumado por la presencia que las necesidades físicas se volvieron irrelevantes, eclipsadas por una realidad mayor. Esta diferencia fundamental establece todo lo que viene después. Porque si malentiendes esto, si importas la mentalidad pagana al ayuno bíblico, conviertes un encuentro divino en un truco religioso. Y eso, precisamente, es el primer error fatal que anula completamente su poder espiritual. Pero antes de revelarlo, necesitas entender cómo esta práctica viajó desde el Antiguo Testamento hasta los labios de Jesús mismo. En el monte Sinaí, sucedió algo extraordinario que establecería el estándar para todos los encuentros divinos futuros. Moisés subió a la montaña envuelta en nubes y fuego, y allí permaneció 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Este no fue un acto de resistencia física, sino el primer gran prototipo bíblico del ayuno, como portal hacia lo trascendente. El texto hebreo de Éxodo 34, versículo 28, es deliberadamente minimalista, casi perturbador en su simplicidad. Moisés estaba allí con Yahweh, nada más. Como si el autor sagrado quisiera que entendiéramos que, en ese estado de total abstinencia, algo más allá del lenguaje humano ocurrió. La expresión hebrea que describe este encuentro es profundamente reveladora. Panim, el panim. Literalmente, cara a cara. Esta frase no aparece casualmente en las Escrituras. Denota una intimidad sin velos, un tipo de comunión que trasciende la experiencia religiosa común. En Deuteronomio 9, Moisés recuerda este momento y añade una capa crucial de significado. Él ayunó porque estaba recibiendo las tablas de la alianza, las palabras escritas por el propio dedo de Dios. El ayuno no era un requisito arbitrario, sino la preparación necesaria para recibir una revelación de tal magnitud que transformaría a una nación entera. ¿Qué sucede internamente cuando el cuerpo es privado de alimento por periodos prolongados? Los antiguos rabinos tenían una comprensión intuitiva que la neurociencia moderna está comenzando a confirmar. Ellos enseñaban que el ayuno crea bitul hayesh, la anulación del ego físico. Cuando las demandas incesantes del cuerpo son silenciadas, cuando la voz constante del hambre es deliberadamente ignorada en favor de algo mayor, un espacio interno se abre. Este espacio vacío no es ausencia, sino capacidad. Es como vaciar una copa para que pueda ser llenada con vino nuevo. Moisés necesitaba este vaciamiento radical para contener la presencia divina que lo aguardaba en la cima de la montaña. Este patrón establecido por Moisés no quedaría aislado en la historia bíblica. Se convertiría en el modelo que profetas y líderes espirituales seguirían en momentos críticos. Elías ayunaría 40 días camino al monte Horeb, buscando al mismo Dios que Moisés encontró. Daniel ayunaría 21 días antes de recibir visiones apocalípticas que aún intrigan a los estudiosos. Esther convocaría un ayuno colectivo antes de arriesgar su vida por su pueblo. En cada caso, el ayuno precede al momento decisivo, la intervención divina, la revelación que lo cambia todo.
El principio fundamental que emerge del Sinaí es cristalino. El ayuno no manipula a Dios, sino que transforma al que ayuna. Crea la receptividad necesaria para percibir lo que siempre estuvo presente, pero permanecía invisible a los ojos oscurecidos por las preocupaciones mundanas. Moisés descendió de la montaña con el rostro radiante, reflejando literalmente la gloria que había contemplado. Este sería el fruto auténtico del ayuno transformador. Pero algo dramático ocurrió en la historia de Israel. Entre el resplandor del Sinaí y el regreso del exilio babilónico, el ayuno se transformó en algo que Dios jamás había pretendido. Y es precisamente en este contexto postexílico, cuando el pueblo regresaba a Jerusalén con sus muros derruidos y su identidad fracturada, que el profeta Isaías pronuncia las palabras más devastadoras jamás registradas sobre la práctica del ayuno. Isaías capítulo 58. No es simplemente una corrección teológica, es un grito divino de indignación contra la hipocresía religiosa más sofisticada. El texto comienza con una orden impactante. Clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta. Dios le ordena al profeta que denuncie públicamente, sin filtros, sin diplomacia, la rebelión de su pueblo. Y aquí está el detalle perturbador. No está hablando de paganos o enemigos de Israel. Está hablando de personas que ayunaban regularmente, que buscaban a Dios día tras día, que aparentemente deseaban conocer sus caminos. En el versículo 2, Dios describe con ironía cómo este pueblo se acercaba a Él, como si fuesen nación que practicara justicia. La frase hebrea es demoledora. Implica una actuación, un teatro espiritual donde la apariencia reemplazó la sustancia. Entonces, llega la pregunta que revela todo el engaño. En el versículo 3, el pueblo confronta a Dios con una queja que suena terriblemente familiar. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado? Escuchen la arrogancia disfrazada de piedad. Estas personas habían convertido el ayuno en una transacción comercial. Nosotros cumplimos nuestra parte. Ahora Dios está obligado a responder. Habían olvidado completamente que el ayuno verdadero nunca fue diseñado para manipular a Dios, sino para transformar al ayunador. La respuesta divina es como un bisturí que corta hasta la médula. Dios expone 6 errores fatales en su práctica del ayuno, y el primero es absolutamente devastador. En el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Imaginen la escena. Hombres religiosos con rostros demacrados por el ayuno, con cenizas en sus cabezas, con vestiduras rasgadas en señal de humildad, mientras simultáneamente explotan económicamente a quienes trabajan para ellos. Ayunaban de pan, pero se alimentaban de injusticia. Se abstenían de comida, pero se saciaban de opresión. Este primer error establece un principio que atraviesa toda la Escritura. Dios rechaza categóricamente cualquier espiritualidad que no produzca justicia social. No puedes estar en ayuno vertical hacia el cielo, mientras mantienes relaciones horizontales de explotación con tu prójimo. El ayuno que Dios acepta siempre, se manifiesta en transformación ética concreta. El segundo error mortal que Isaías denuncia con vehemencia aparece en el versículo 3, donde Dios confronta directamente a su pueblo. ¿Por qué ayunamos si no lo ves? ¿Humillamos nuestras almas y no te das por enterado? La respuesta divina es demoledora. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. La palabra hebrea aquí es chefetz, que significa placer, deseo o interés propio. Este es el ayuno del narcisista espiritual, quien incluso en el acto de negarse alimento, permanece completamente centrado en sí mismo. Ayunan para verse más santos, para impresionar a otros, para manipular a Dios como si fuera un dispensador automático de bendiciones. El ayuno se convierte en otra forma sofisticada de egoísmo, barnizada con lenguaje religioso. El tercer error aparece en el versículo 4 con claridad perturbadora. Ayunáis para contiendas y debates, y para herir con el puño inicuamente. Imagina la escena. Personas que se privan de comida mientras mantienen peleas, guardan rencores, alimentan conflictos. El contraste es grotesco. Vacían sus estómagos pero mantienen sus corazones llenos de amargura. La palabra riv en hebreo, traducida como contienda,
Implica disputas legales, conflictos prolongados, resentimientos cultivados. Dios está diciendo, ¿de qué sirve que ayunes si sigues destruyendo relaciones, si tu lengua sigue siendo un arma, si tu presencia genera división en lugar de paz? El cuarto error es quizás el más sutil, y por eso el más peligroso: la religiosidad performativa. El versículo 5 lo describe magistralmente. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. Aquí Dios rechaza el teatro espiritual. El término hebreo, innui, para aflicción, sugiere una humillación externa, visible, calculada para ser vista. Es el ayuno del Instagram espiritual, donde lo importante no es la transformación interna sino la imagen proyectada. Cabezas inclinadas dramáticamente, rostros demacrados exhibidos con orgullo, gemidos audibles de sacrificio. Dios dice, esto no me impresiona. El quinto error cierra el círculo de hipocresía: ignorar a los vulnerables mientras se practica disciplina espiritual. Los versículos 6 y 7 revelan que el ayuno verdadero implica desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados. La palabra motza, traducida como opresión, literalmente significa aquello que se extrae por fuerza. Dios está diciendo, mientras ayunas, hay gente siendo explotada, y tú no haces nada. Mientras te niegas el pan, hay hambrientos a tu alrededor que necesitan ese pan, y pasas de largo. Este es el error más devastador: espiritualidad que ignora la justicia, devoción que no se traduce en compasión práctica, ayuno que no alimenta al hambriento. Ahora bien, si pensabas que Isaías fue duro con la hipocresía religiosa, espera a escuchar lo que Jesús tiene que decir sobre el mismo tema, porque siglos después, en el Sermón del Monte, el maestro de Nazaret toma el bisturí profético y lo clava directamente en el corazón de la religiosidad performática de su época. Y créeme, sus palabras resuenan con una actualidad escalofriante en nuestra era de Instagram y TikTok espiritual. Mateo 6, versículos 16 al 18. Jesús está enseñando sobre las disciplinas espirituales, y cuando llega al ayuno, su tono se vuelve cortante. Cuando ayunéis, dice, no seáis austeros, como los hipócritas. Y aquí viene algo fascinante. La palabra griega que usa es skidropoi, que literalmente significa de apariencia sombría, triste, desfigurada. Jesús está describiendo a personas que deliberadamente se hacen ver miserables, que cultivan una estética de sufrimiento espiritual, desfiguran sus rostros, descuidan su apariencia, adoptan una postura de mártires religiosos, todo para que los demás los vean y piensen, «Wow, qué espiritual es esa persona». ¿Te suena familiar? Porque hoy no desfiguramos nuestros rostros físicamente, pero publicamos fotos en blanco y negro con frases profundas sobre nuestro viaje espiritual. Compartimos historias sobre nuestros sacrificios, nuestras madrugadas orando, nuestros días de ayuno. Y si eres honesto conmigo ahora mismo, dale like a este video y comenta culpable si alguna vez has caído en la tentación de hacer pública tu vida espiritual privada para impresionar a otros. No hay juicio aquí, solo honestidad brutal. Jesús identifica el sexto error fatal del ayuno: ayunar para impresionar a otros. Los fariseos habían convertido el ayuno en teatro religioso. Ayunaban 2 veces por semana, los lunes y jueves, que casualmente eran los días de mercado cuando más gente estaría en las calles para verlos. No era coincidencia, era marketing espiritual del primer siglo. Y Jesús dice algo devastador: ya tienen su recompensa. En griego, apekusin, un término contable que significa recibir el pago completo. Es como si Jesús dijera, felicidades, querían aplausos humanos, los obtuvieron, pero eso es todo lo que van a recibir. No esperen nada del cielo. Luego viene el contraste radical. Pero tú cuando ayunes, dice Jesús, unge tu cabeza y lava tu rostro. Haz exactamente lo opuesto a parecer miserable. Y aquí está la frase clave: ayuna, entocripto, en lo oculto, en lo secreto, en lo escondido. Tu ayuno debe ser una transacción íntima entre tú y Dios, invisible a los ojos humanos.
porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La espiritualidad auténtica, dice Jesús, florece en la oscuridad del anonimato, no bajo los reflectores de la aprobación social. Hasta aquí hemos hablado de los errores del ayuno, de las trampas espirituales, de las fallas en nuestra práctica. Pero hay algo que no podemos pasar por alto, algo que la tradición hebrea entendió con una claridad cristalina. El ayuno no es solo un acto espiritual que ocurre en alguna dimensión etérea separada de tu cuerpo. Es un acto profundamente físico que transforma lo espiritual. Y aquí es donde muchos cometen el séptimo error fatal: ignorar completamente la sabiduría sobre los límites del cuerpo que Dios mismo diseñó. En el pensamiento hebreo, no existe esta división griega entre cuerpo y alma que tanto ha contaminado la teología occidental. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, el texto dice que el hombre se convirtió en Nefesh Chaya, un alma viviente. No que recibió un alma, no que tenía un cuerpo con un alma adentro. Se convirtió en un alma viviente. El cuerpo y el espíritu son una unidad inseparable. Tú no tienes un cuerpo, tú eres un cuerpo. Y ese cuerpo es sagrado, es templo, es el instrumento a través del cual experimentas lo divino. Mira lo que sucede en Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. Daniel dice: En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Esto es fascinante. Daniel no hace un ayuno total de agua. Hace lo que los eruditos llaman un ayuno parcial o ayuno de Daniel. Sigue comiendo, pero elimina ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque Daniel entiende algo crucial. Su cuerpo necesita sostenerse durante 3 semanas de intensa guerra espiritual. Y fíjate en lo que sigue. En el versículo 13, el ángel le revela que hubo una batalla en los cielos, que el príncipe de Persia le resistió durante 21 días. 21 días de guerra espiritual requirieron 21 días de preparación física intencional. Daniel no intentó ser más espiritual destruyendo su cuerpo. Honró su cuerpo como el vehículo a través del cual participaría en realidades celestiales. Esto no es dualismo. Esto es antropología bíblica. Entonces aquí está el séptimo error mortal que debemos confrontar con honestidad radical: ayunar sin sabiduría sobre tus propios límites físicos. Hay momentos en los que el ayuno no solo es imprudente, es desobediencia. Si estás embarazada, no debes ayunar. Si tienes diabetes o condiciones metabólicas, necesitas supervisión médica. Si estás luchando con desórdenes alimenticios, el ayuno puede convertirse en una forma santificada de autodestrucción. Dios no te está pidiendo que destruyas el templo que Él mismo construyó. La espiritualidad verdadera honra la realidad física que Dios creó y llamó buena. Hay momentos en la historia donde el peligro es tan inminente, la amenaza tan absoluta, que el ayuno individual simplemente no es suficiente. Esther lo comprendió cuando enfrentó la posibilidad de un genocidio contra su pueblo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, ordenó con urgencia en Esther 4:16. No dijo yo ayunaré, dijo, ayunad por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días, noche y día. También yo y mis doncellas ayunaremos igualmente. Este no era momento para espiritualidad privada. La supervivencia nacional requería respuesta colectiva. En el imperio perso, los judíos vivían como minoría vulnerable, sin tierra propia, sin ejército, completamente dependientes del capricho de un rey pagano que acababa de firmar su sentencia de muerte. La única arma que poseían era la oración colectiva respaldada por ayuno comunitario. Nehemías experimentó algo similar siglos después. Cuando recibió noticias devastadoras sobre Jerusalén en ruinas, su respuesta fue inmediata. Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pero su ayuno no permaneció privado. Se convirtió en catalizador para un movimiento nacional de restauración. El concepto hebreo karat zoum, proclamar un ayuno, aparece repetidamente en las Escrituras cuando las crisis superan la capacidad de respuesta individual. No se trataba de exhibicionismo religioso,
sino de reconocimiento estratégico. Algunas batallas solo se ganan cuando todo el pueblo de Dios se mueve al unísono. El octavo error fatal es precisamente este: ayunar aisladamente cuando la situación demanda respuesta corporativa. Hay creyentes que enfrentan crisis familiares, congregaciones bajo ataque espiritual, naciones al borde del colapso moral, y responden con ayuno solitario cuando Dios está llamando a convocatoria colectiva. La fuerza del ayuno comunitario no reside en números, sino en unidad de propósito. Cuando una comunidad entera se humilla simultáneamente, algo se desata en el ámbito espiritual que el ayuno individual no puede lograr. Pero cuidado, el ayuno corporativo mal dirigido puede convertirse en manipulación religiosa. Requiere 3 elementos no negociables. Primero, unidad genuina, no conformidad forzada. Cada participante debe ayunar voluntariamente, no por presión social. Segundo, propósito cristalino. Esther fue específica. Así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Todos sabían exactamente por qué ayunaban. Tercero, liderazgo responsable. Alguien debe convocar, alguien debe guiar, alguien debe asumir la responsabilidad de interceder por la comunidad. En nuestro contexto contemporáneo, el ayuno comunitario recupera relevancia dramática. Cuando iglesias enfrentan división, cuando ciudades sufren violencia epidémica, cuando naciones se desintegran moralmente, el llamado no es a más ayunos individuales bien intencionados, sino a convocatorias corporativas donde el pueblo de Dios se une con propósito singular. La pregunta no es si ayunarás, sino si reconocerás cuando tu ayuno debe unirse al de otros para enfrentar gigantes que ninguno puede derrotar solo. Cuando Pablo escribe a los Corintios, menciona el ayuno en un contexto que muchos pasan por alto. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 5, enumera sus sufrimientos: azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos y ayunos. Luego, en el capítulo 11, versículo 27, vuelve a mencionar ayunos frecuentes junto a hambre y sed. Aquí surge una pregunta fascinante. ¿Está Pablo hablando de ayuno voluntario como disciplina espiritual o de privación forzada por persecución? La respuesta probablemente es ambas cosas. Y esa ambigüedad nos revela algo profundo sobre la teología paulina. El sufrimiento y la disciplina se entrelazan en la vida del apóstol, pero nunca como medio de ganar el favor de Dios. Este es el 9º error crítico en la práctica del ayuno: transformarlo en legalismo, en un sistema de méritos ante Dios. Pablo, el gran teólogo de la gracia, jamás presentó el ayuno como moneda de intercambio divino. No ayunaba para que Dios lo amara más, ni para acumular puntos espirituales. Su mensaje central era cristalino: somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. El ayuno entonces no puede ser la excepción a esta regla fundamental. No es un camino para merecer a Dios. Es una respuesta a quien ya nos ha alcanzado gratuitamente. En su carta a los Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23, Pablo lanza una advertencia contundente contra el ascetismo extremo. Les dice a los creyentes que nadie los juzgue en comida o bebida, y critica duramente las regulaciones humanas: no manejes, ni gustes, ni aun toques. Describe estas prácticas como preceptos y doctrinas de hombres que tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es una crítica devastadora al ascetismo como fin en sí mismo, al ayuno transformado en exhibición religiosa o sistema de control. Entonces, ¿cómo equilibramos disciplina espiritual y libertad en Cristo? Pablo nos muestra el camino. Las prácticas espirituales, incluido el ayuno, son herramientas útiles cuando fluyen de la gracia, no cuando intentan ganarla. Son respuestas de amor, no contratos comerciales. El apóstol disciplinaba su cuerpo, sí, pero no para conquistar a Dios, sino porque ya había sido conquistado por Cristo en el camino a Damasco. Esta es la tensión creativa del Evangelio paulino. Somos libres de la ley, pero no para la indisciplina. Somos salvos por gracia, pero esa gracia nos transforma en personas que buscan a Dios intensamente. El principio es revolucionario.
Ayunamos como respuesta a la gracia que ya recibimos, no como camino para merecerla. Ayunamos porque amamos, no para ser amados, porque ya somos hijos, no para convertirnos en hijos. Esta distinción lo cambia absolutamente todo. Hemos recorrido un camino extenso a través de las Escrituras, desde Moisés en el Sinaí hasta Pablo en sus cadenas, desde el ayuno hipócrita de los fariseos hasta el sacrificio colectivo del pueblo de Esther. Y ahora, en este momento crucial, debemos sintetizar todo lo aprendido en una visión clara y práctica del ayuno que verdaderamente liberta, porque no basta con saber lo que el ayuno no es. Necesitamos comprender con claridad cristalina lo que el ayuno sí debe ser en la vida del creyente auténtico. Los 9 errores que hemos identificado no son simples equivocaciones teológicas abstractas, son trampas reales que han desviado a generaciones enteras de la verdadera esencia del ayuno bíblico. Desde ayunar para manipular a Dios como si fuera un comerciante celestial, hasta convertir el ayuno en espectáculo público para alimentar nuestro ego religioso. Desde ignorar el contexto cultural que da significado a las prácticas, hasta separar el ayuno de la justicia social que Dios tanto demanda. Pero existe un 10º error, quizás el más sutil y peligroso de todos: ayunar sin examinar nuestras motivaciones internas. Pablo nos advierte en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, «Examínese cada uno a sí mismo». Aunque este versículo habla específicamente de la Cena del Señor, el principio hermenéutico se aplica perfectamente al ayuno. ¿Por qué ayunas realmente? ¿Es para impresionar a otros con tu espiritualidad? ¿Es para sentirte superior a quienes no ayunan? ¿Es para ganarte el favor divino mediante tu sacrificio? ¿O es genuinamente para humillarte, para crear espacio interno donde Dios pueda hablar, para solidarizarte con los quebrantados? Esta autoexaminación honesta es el fundamento sobre el cual debe construirse cualquier práctica de ayuno auténtica. Entonces, ¿cómo se ve el ayuno bíblico genuino? Permíteme pintarte un cuadro basado en todos los principios exegéticos que hemos explorado. Primero, el ayuno auténtico nace de la humildad, no del orgullo. Es reconocer nuestra necesidad desesperada de Dios, no demostrar nuestra fortaleza espiritual. Segundo, el ayuno verdadero está inseparablemente unido a la justicia y la compasión. Como Isaías dejó claro, ayunar mientras oprimes a otros es una abominación. Tercero, el ayuno legítimo se practica en secreto, entre tú y Dios, sin buscar la validación humana. Cuarto, cuando las circunstancias lo requieren, el ayuno se vuelve comunitario, uniendo al pueblo de Dios en propósito común. Y quinto, el ayuno cristiano siempre es una respuesta a la gracia, nunca un intento de merecerla. Respecto a la duración y frecuencia, las Escrituras nos muestran una hermosa diversidad. Ayunos de un día como el de Esther, ayunos de 3 días, el ayuno de 40 días de Jesús, ayunos regulares de los fariseos. No existe una fórmula única y rígida. Lo que importa no es la duración matemática, sino la sinceridad del corazón y la claridad del propósito. Hemos recorrido un largo camino juntos, a través de las arenas del desierto bíblico, desenterrando verdades antiguas que brillan con relevancia contemporánea, desde los rollos de Qumrán hasta las cartas paulinas, desde el Sermón del Monte hasta los profetas hebreos. Una verdad resonante emerge con claridad cristalina. El ayuno bíblico nunca fue diseñado como moneda de cambio espiritual, sino como arquitectura del alma que crea espacios para encuentros transformadores con lo divino. La arqueología nos mostró comunidades enteras estructurando sus vidas alrededor de disciplinas espirituales integradas. La exégesis nos reveló patrones consistentes de humildad, justicia y secreto, atravesando milenios de revelación progresiva. Y ahora enfrentamos el error final, quizás el más sutil de todos: ayunar sin verdadera intención de cambio radical de vida. Volvamos a nuestra pregunta inicial que ha guiado toda esta investigación. ¿Por qué el ayuno parecería atraer la atención divina? La respuesta exegética, fundamentada en contextos históricos y literarios rigurosos, desmantela cualquier noción mágica o transaccional. El ayuno no manipula a Dios ni compra favores celestiales. En cambio,
Funciona como disciplina formativa que silencia ruidos competitivos, expone ídolos ocultos, cultiva dependencia consciente y alinea prioridades con el reino eterno. Cuando Jesús dijo, "Cuando ayunes", no estaba estableciendo un sistema de méritos, sino invitando a una práctica que históricamente había producido corazones receptivos, mentes clarificadas y voluntades rendidas. Las 11 capas de error que hemos explorado revelan un patrón. Cada distorsión del ayuno bíblico lo transforma de herramienta de transformación en instrumento de ego religioso. Ayunar para impresionar, manipular, merecer, competir o cumplir obligaciones vacías pervierte completamente su naturaleza bíblica. El ayuno auténtico, según el testimonio unificado de las Escrituras, emerge de corazones quebrantados, busca justicia genuina, practica humildad radical y se integra en comunidades de gracia mutua. No es evento aislado, sino expresión de vida orientada hacia Dios en todas sus dimensiones. Mi invitación final es triple y urgente. Primero, no permitas que este estudio permanezca como información meramente intelectual. Las Escrituras demandan respuesta existencial, transformación práctica, reorientación de vida completa. Segundo, profundiza tu estudio personal usando herramientas exegéticas confiables, comentarios académicos serios, léxicos hebreos y griegos, contextos históricos verificables. La superficialidad espiritual es enemiga de la madurez cristiana. Tercero, permanece atento porque nuestro próximo estudio explorará la intersección poderosa entre oración y ayuno combinados, desentrañando cómo estas disciplinas gemelas funcionan sinérgicamente en las Escrituras. El ayuno transformador te espera, no como obligación religiosa, sino como invitación a profundidades espirituales, donde Dios encuentra almas preparadas para encuentros que cambian destinos. Que tu práctica sea fiel, tu motivación pura y tu transformación auténtica. Por favor, dale like a este video. Y lo más importante, suscríbete al canal Expedientes de la Biblia para no perderte nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo estudio bíblico profundo.